muchas ocasiones se ha conceptualizado a los animales como algo estrictamente separado de los humanos a todos los niveles, y no ha sido muy diferente en el ámbito espiritual. Pero ¿hay algo que nos pueda brindar otra perspectiva en cuanto a lo que le sucede a nuestros amigos peludos cuando mueren? Janice Holden, editora del Journal of Near Death Studies y editora principal del libro de registros y patrones de las ECM, indicó que a pesar de los informes de numerosas personas que comunican haberse reunido con sus queridas mascotas fallecidas durante sus ECM, no tiene constancia de estudios sistemáticos centrados en este conmovedor fenómeno. Y, sin embargo, cree que hay mucha información que posibilita la reflexión sobre ello. De hecho, hay muchas anécdotas tentadoras e informes de casos de perros que vienen a saludar a sus amigos humanos. Por ejemplo, Janice trabajó con una paciente llamada Alma, quien, al acercarse a la muerte, expresó una profunda sensación de paz. Cuando le preguntó posteriormente de dónde venía esta paz, le contó esta historia sobre un incendio al que sobrevivió muchos años antes, durante el cual perdió el conocimiento y sufrió quemaduras graves. Dijo: recuerdo haber dejado mi cuerpo, podía verme a mí misma en el suelo y a los chicos de la ambulancia trabajando en mí. Todo fue muy extraño. Entonces sentí que me alejaba, vi una luz hermosa y escuché esta música increíble que me trajo mucha paz. Finalmente me encontré en un gran patio y vi a Sadie, mi mejor amiga de la infancia, una linda y pequeña perrita. Ella corrió hacia mí meneando la cola. La había extrañado mucho cuando murió. Sin embargo, allí estaba ella, y venía a saludarme. Después de un emotivo reencuentro, la madre de Alma apareció y la animó a regresar. Alma no quería volver, dijo: me sentí muy feliz, muy amada. Quería estar ahí para siempre. Mientras su madre decía palabras de aliento, Sadie lamió la cara de Alma. Luego, de repente, se despertó en la unidad de quemados con el peor dolor que jamás había sentido. Durante los meses siguientes, mientras soportaba muchos tratamientos agonizantes, incluidos varios injertos de piel intensos, Alma se aferró a esos momentos con su madre y con su perrita Sadie. Nunca más volvió a tener miedo a la muerte. Dijo: sé que voy a estar bien, sé que Sadie y mamá me están esperando. Ahora quisiera relataros un extracto tomado de informes de casos recopilados por la Fundación de Investigación de Experiencias Cercanas a la Muerte. Son de un joven marinero que estaba recordando una experiencia que siguió a una caída que puso en peligro su vida desde un muelle de la marina. Después de perder el conocimiento, se encontró de golpe en una especie de campo de hierba verde enorme con su amado amigo canino. Después de la experiencia dijo: cuando levanté la cabeza del suelo para mirar a mi alrededor, vi a mi perro fallecido de mi infancia saltando hacia mí. Fue abrumadoramente maravilloso, me sentí completamente en paz y totalmente feliz. Estaba tan emocionado de volver a verlo que no cuestioné la experiencia en ese momento. Era como si nunca hubiera muerto, como si yo, estando en vida, en realidad hubiese estado soñando, como si mi perro siempre hubiera estado esperando a que me despertara de mi larga siesta. Por otro lado, el filósofo Martin Heidegger argumentó que los animales no mueren, según él simplemente desaparecen. ¿Pero realmente es así? ¿Son tan diferentes de nosotros? ¿Son simplemente criaturas sin alma que, tras su muerte física, pues dejan de existir, tal y como decía Descartes? No vamos a adelantarnos, veamos primero la evidencia antes de entregar a regañadientes a nuestras mascotas al olvido perpetuo. Atwater, otra investigadora reconocida de las ECM, puntualiza que no solo los perros y los gatos son percibidos en las ECM, sino también las aves y otros animales. No obstante, vamos a focalizarnos en los perros y los gatos, para tener una perspectiva más enfocada. Y para este propósito podemos recurrir al trabajo de Jeff Long, otro destacado investigador de ECMs. Jeff también creó el sitio web de ECM más importante y ampliamente considerado en la actualidad, la Near Death Experience Research Foundation, y ha recopilado un número amplio de casos de este tipo. Consideremos ahora algunos de los que se encuentran en sus archivos. Para evitar que el vídeo se alargue innecesariamente, únicamente citaré las partes relevantes de las experiencias, cuando describen las percepciones de las mascotas fallecidas.
Este es el caso de Tracy. Dice, pude ver la cola de un perro que se movía a través de la hierba alta. Era un hermoso cachorro peludo que venía con alegría hacia mí. Al principio no la reconocí, aún no conocíamos a nuestro perro cuando era cachorro. Era como si en ese lugar siempre fuese joven. Estaba muy feliz de verlo, tuvimos que sacrificarlo 2 semanas antes del nacimiento de mi hija. Se había lesionado la cadera. Le habíamos sometido a toda la cirugía que pudimos para mantenerla viva, pero no mejoraba su calidad de vida, de hecho había empeorado demasiado. Nuestros corazones estaban muy apesadumbrados con la pérdida de la perra, que compartió generosamente su vida con nosotros durante 12 años. De esta experiencia me llamó la atención una cosa, y es el hecho de que, al igual que sucede con los humanos, las mascotas también se manifiestan como cuando eran jóvenes, en el apogeo, ¿no?, de su mejor momento. Este otro caso es el de Gustav. Dice, vi un pedazo de tierra flotante en la distancia. Había un pino y estaba cubierto de nieve. Todavía tenía frío, pero decidí ir a ese árbol. Debajo del árbol escuché un maullido. Miré hacia abajo y vi a Elmar. Elmar era un gato persa blanco. Yo no lo podía creer, me estaba mirando con sus hermosos ojos verdes y su largo pelaje blanco. De repente me di cuenta de que tenía manos, pero yo perdí las manos en una incursión bélica hacía décadas. Esto me sorprendió. Recogí a Elmar. Mientras lo sostenía, ronroneaba. Yo ya no sentía frío, su pelaje me calentó por completo y sentí la energía de su amor. Era como en los viejos tiempos. Comencé a llorar de felicidad. Incluso podía olerlo exactamente como solía oler, podía percibirlo de alguna manera. Lo bajé y por su ronroneo y como se acurrucaba en mí, me di cuenta de que él estaría bien. Ya sea que eso significara volver a la vida o quedarme en aquel lugar. Este otro caso de Wayne dice, ahí se encontraba mi abuela. Había un perro Boston Terrier junto a ella. Siempre habíamos tenido este tipo de raza como mascotas cuando yo era niño, pero no reconocía a este perro en particular. Después de la ECM revisé una gran caja de fotos familiares antiguas y encontré al perro que había visto con mi abuela. Su nombre era Trixie y era nuestra mascota doméstica cuando yo nací en 1956. No la recordaba, ya que murió solo 2 años después de mi nacimiento. Ahora sé que era Trixie, por eso estaba con mi abuela. El caso de Yvette nos cuenta. Estaba en una zona natural, la hierba verde estaba por todas partes, era muy bonito y muy limpio. Vi un gato negro corriendo hacia mí. Es mi amigo, mi gato negro que había fallecido 6 meses antes. Corre hacia mí y salta a mis brazos. Él siente exactamente lo mismo que yo. Siempre fue un gato sólido por sus años en las calles. Lo abrazo fuerte, estoy realmente feliz de verlo. No pude evitar llorar. Lo abracé. Él estaba frotando su cara contra la mía. Esta felicidad es como si nunca la hubiera sentido antes. Podía sentir su amor puro. Nunca antes había sentido una felicidad como esta en mi vida. Fue pacífico, reconfortante y muy satisfactorio. Entonces, ¿qué pasa con nuestras mascotas? ¿Realmente viven después de morir? ¿O quizás son solo productos de nuestros deseos o los alucinamos una vez que pasamos a la vida más allá de esta? Bien, creo que tenemos que considerar algo más y no precipitarnos. Los informes de las ECM a menudo involucran la percepción de los seres queridos que parecen saludarnos cuando pasamos. Podríamos argumentar que nosotros también los alucinamos a ellos, pero hay algo que me hace dudar mucho de la hipótesis alucinatoria, tanto con humanos y familiares como con nuestras mascotas y otros animales. Bien, ¿qué pasa con esos casos? Y os aseguro que hay más de unos pocos en los que una persona es saludada por alguien que no conoce o no reconoce, para luego indagar y descubrir que murió antes del nacimiento del propio paciente y a quien nunca conoció. O digamos que una persona regresa de una ECM e informa de que fue recibido por su hermana, solo que esta persona nunca tuvo una hermana. Excepto que su madre ahora le cuenta lo que él nunca supo en vida. Tenía una hermana, pero ella murió a los 2 años antes de que él naciera.
y que sucede con los años en los que el paciente ve a alguien durante su ECM sabiendo que todavía está vivo, y al recuperarse descubre que esa persona que sabía que estaba viva falleció 3 días antes de esa ECM. Ciertamente estos datos nos dejan en vilo, puesto que no comprendemos cómo llegan a conseguir una información que desconocían antes de la experiencia. Una alucinación no proporcionaría una información en ningún caso, ya que ha de basarse en lo que contiene el propio cerebro del paciente. Bien, ahora me gustaría nombraros un sitio que vamos a utilizar ahora. Se llama near-death.com, el cual tiene múltiples historias de aquellos que dicen que sus mascotas estaban entre las almas difuntas que las recibieron mientras viajaban hacia la otra vida. Como era de esperar, algunos de los relatos parecen algo extraños, tal vez explicados por los fuertes medicamentos que recibían estos pacientes en el momento en el que los profesionales médicos luchaban por sus vidas. Pero otros muchos parecen muchísimo más plausibles y además están muy bien estructurados. Una de esas historias fue la de Grace, contada por la doctora Sherry Sutherland, investigadora visitante en la Universidad de Nueva Gales del Sur. Es una de las que publicó en su libro Within the Light. Durante un parto particularmente difícil con su primer hijo, Grace comenzó a flaquear. Uno de sus últimos recuerdos antes de caer en la oscuridad por última vez fue escuchar a uno de los médicos gritando: «¡La estamos perdiendo!». Recordó haber visto un portal resplandeciente que la llamaba y cuando emergió se detuvo en un lugar que estaba lleno de color. El cielo era de un azul intenso y vívido, mientras que las colinas suavemente onduladas estaban teñidas de verdes brillantes. Después de asimilarlo todo, Grace comenzó a darse cuenta de que había seres que no veía del todo bien y que estaban cerca de ella. Una vez se enfocó, pudo reconocer a su tía Hannah, que había muerto algo más de una década antes. Luego comenzó a identificar a los demás que estaban cerca, como su tío Abraham y a una abuela, que había muerto antes de que ella naciera incluso. Sin embargo, nadie hablaba. Finalmente se dio cuenta de que su padre, que murió repentinamente cuando ella tenía 16 años, estaba a su lado. Él respondió a su pregunta tácita sobre si lo que estaba viendo era su imaginación o simplemente por su deseo desesperado de despedirse de él y de los demás, pero él mismo le aseguró que no, que era una experiencia natural. En algún momento miró hacia abajo para ver a su pastor alemán. Estaba ahí, era Lucky, que había muerto cuando ella era muy joven. Él estaba sentado cómodamente a su lado, como saludándola. Finalmente, y sin tener el concepto del paso del tiempo, casi como si éste fuese elástico, Grace tomó conciencia física nuevamente. Se despertó, consiguió recuperarse y más tarde dio a luz a un hijo. Hay otro enfoque interesante con respecto a esta temática, y es la comparativa de las diferentes creencias, para observar de este modo todas las perspectivas religiosas y cómo éstas pueden llegar a influenciar el paradigma sociocultural de las sociedades. Vamos a ello. Paradigma indioamericano. Los indios americanos creen que todas las criaturas están interconectadas, dijo Gary Langston de Kansas City, un cherokee del norte. Todos los seres vivos somos hijos de la tierra, dijo. No importa si tenemos pies, alas o raíces. Entonces, sí, hay una vida después de la muerte para los animales. Todos nos vamos a casa, de regreso al Creador. Y sí, la gente volverá a ver a sus mascotas. El perro que tuve cuando era niño, su espíritu nunca me abandonó. Simplemente se trasladó a una dimensión diferente. Langston dijo que cree que cuando muera se volverá a la dimensión donde está su perro y estarán juntos en forma espiritual. Perspectiva protestante. Thor Madsen es un decano académico del Seminario Teológico Bautista del Medio Oeste en Estados Unidos y reconoció el deseo de los cristianos de volver a ver a sus mascotas, pero concluyó con lo siguiente. Realmente no tenemos bases bíblicas para asegurar que nuestras mascotas resucitarán junto con nosotros. Algunos cristianos piensan que al cielo le faltaría algo esencial para su felicidad si sus mascotas no estuvieran ahí con ellos. Él dijo también, pero las Escrituras implican que el tesoro abrumador del cielo para nosotros es la comunión que nosotros, los seguidores de Cristo, tendremos con nuestro Creador y Salvador. Nada parecerá estar ausente en ese momento.
Perspectiva católica. Niños e incluso algunos adultos han preguntado recurrentemente al reverendo John Smiler de la Iglesia Católica St. John en Lawrence, Kansas, si sus mascotas se habían ido al cielo. Dijo: Santo Tomás de Aquino escribió sobre los animales, que tienen un alma, pero no era similar a la de los humanos, y San Francisco de Asís vio a los animales como criaturas de Dios que deben ser honradas y respetadas, dijo Smiler, un franciscano capuchino. La Iglesia Católica enseña tradicionalmente que los animales no van al cielo, y este añadió: mucha gente lo pasa mal con eso, y yo también lo hago cuando veo al dueño de una mascota en duelo. Sé que Dios quiere que seamos totalmente felices en el cielo, y si nuestro perro nos ayudará a ser completamente felices, y si Dios puede resucitarnos, estoy seguro de que también podría resucitar a un perro. Perspectiva musulmana. El Corán no contiene referencias directas a una vida futura para los animales, dijo el erudito musulmán Abdallah Idris Ali de Kansas City, pero hay referencias indirectas. Uno dice que en el paraíso a las personas se les dará todo lo que han pedido, dijo, así que indirectamente, si quieren a sus mascotas, pueden tenerlas con ellas. Perspectiva judía. El rabino Scott White de la congregación Ohev Sholom en Prairie Village, Kansas, dijo: el judaísmo enseña que Dios reserva una existencia bendita en el mundo venidero para los verdaderamente virtuosos. Es lógico que esa existencia incluya a la mascota que inspiró la grandeza. Para él, el paraíso, con su propio perro callejero, es un incentivo perfecto para perseguir la virtud. Perspectiva hinduista o Vedanta. Si me equivoco en algún nombre, disculpadme, porque aquí hay unos nombres un poco difíciles. Bien, hay una historia en la epopeya hindú Mahabharata sobre el Yudhishthira, el mayor y más noble de los 5 hermanos Pandava. Cuando hizo su último viaje al cielo, su fiel perro Dhruva lo siguió hasta allí, dijo Anand Bhattacharya, miembro de la comunidad hindú del área de Kansas City. A Yudhishthira le permitió ir al cielo, pero no a su perro, dijo. Pero no quería entrar al cielo sin su perro. Por insistencia de Yudhishthira, a ambos se les permitió entrar a la paz eterna. Aún así, la creencia general hindú es que los animales tienen alma, pero no acceso a la vida eterna, dijo Bhattacharya. Debido al impulso inherente del alma de estar unida con su fuente, con Dios, las almas de los animales finalmente avanzarán en su proceso evolutivo hasta alcanzar el plano humano y otras estadías más avanzadas a través del proceso de evolución álmico. Una vez que el alma está en un cuerpo humano, es capaz de unirse con Dios en la bienaventuranza eterna. Pero puede que sean necesarias muchas más reencarnaciones en forma humana para liberar el alma de la rueda del samsara o el ciclo de muerte y renacimiento. Una visión similar proviene de Linda Bragg de la Vedanta Society, una organización basada en una filosofía hindú. Ella dijo que los animales tienen alma, pero que, a diferencia de los humanos, no tienen la capacidad de razonar y discriminar entre el bien y el mal. Los animales van desde el nacimiento hasta la muerte para volver a nacer y evolucionar hacia formas superiores, llegando finalmente al plano humano. Perspectiva budista. Desde la perspectiva budista, el interés acerca de una vida futura para humanos o animales se diluye en el presente, dijo Marnie Hammer de Mid-American Dharma. El Buda habló de estar presente, aquí y ahora, en lugar de pasar mucho tiempo preocupándonos por lo que hay ahí fuera, dijo. El budismo enseña que el reino animal es un reino inferior de existencia, dijo Hammer. He tenido 3 gatos con los que he compartido mi vida y la he enriquecido, pero no sé si los volveré a ver, dijo. Esa no es la cuestión. La pregunta es si uno está haciendo la vida más pacífica y generosa para uno mismo y para los demás a través de nuestro presente. Bien, por último, quería relataros una parte de una ECM que me pareció muy interesante sobre este tema, la cual también habla sobre los animales y nuestra relación profunda con ellos. Dice así: 3 seres se acercaron telepáticamente a mí. Me refiero a ellos como ángeles o guías. El más pequeño, a mi izquierda, hablaba más.
La mediana estaba a mi derecha y respaldaba lo que decía, y la más poderosa estaba detrás de mí y solo hablaba cuando era de suma importancia. No vi su tamaño, sentí su fuerza y orden de autoridad. Me mostraron mi pasado como si se estuviera proyectando una película de avance rápido. Me mostraron mi nacimiento y que aproximadamente a los 2 años es cuando comenzamos a tomar decisiones conscientes y perdemos nuestra inocencia, o en otras palabras, nos volvemos únicos en la Tierra. Cuando somos bebés todavía podemos hacer la transición entre el cielo y la tierra de forma eventual. Me mostraron cada pequeña cosa que hice, desde tratar mal a los gatos callejeros hasta robar dinero sin plantearme ninguna responsabilidad. En realidad no hubo juicio, solo hubo reflexión. Fue mi propia conciencia la que me hizo sentir mal por hacer todas las cosas que había hecho. Me mostraron lo que había elegido ser y hacer antes de llegar a esta vida. Explicaron que somos humanos y que si fuéramos perfectos, todos seríamos dioses. Por eso venimos a la Tierra, para aprender. Yo no tenía cuerpo, así que no podía oír con los oídos, no podía ver con los ojos, no podía tocar, ni oler, ni saborear. Era mucho más intenso que esos conceptos básicos de los sentidos. Cuando me mostraron mi pasado y mi futuro, también me mostraron todas nuestras vacaciones familiares. Vi toda esa comida que ingerí de forma telepática o automática, y desde mi estadía pude imaginar cómo sabría y cómo olería. Para mí estaba claro que por más maravilloso que fuera este cielo, hay bastantes cosas que solo puedes disfrutar en la propia tierra, como nadar en el agua, tomar la mano de alguien cercano, tocar el pelaje suave de una mascota, el sexo, los besos, el viento cálido, la comida y mucho más. Además, si tienes problemas sin resolver, no desaparecen solo porque estés muerto. Entonces, si te odias a ti mismo y te suicidas, seguirás odiándote a ti mismo y seguirás siendo consciente de ello. Realmente no es muy diferente al hecho de cerrar los ojos. Tus problemas en realidad siguen ahí. Sin embargo, puedes pensar con más claridad. En esa situación tu cerebro está más fresco y aliviado de cualquier daño, cansancio, enfermedad, edad. Es algo parecido lo que sucede ahí. Al no depender de un cerebro, piensas con claridad. Me mostraron el que sería mi funeral. Tenía 2 hijos en ese momento, de 3 y 6 años. Los vi en el funeral y estaban jugando con sus primos sin comprender realmente lo que estaba pasando. Me mostraron a mi madre, que estaba llorando y demasiado afligida, muy desconsolada. Nunca la había visto así antes, nunca pensé que me amase de esa forma, principalmente por la falta de emociones y apoyo emocional que tuvo durante mi vida. Pero vi que mis hijos estaban bien, así que les dije a los guías que no necesitaba regresar, que mis hijos estarían perfectamente. Entonces se me mostró el futuro sin mí. Era un apartamento y al final del pasillo había un dormitorio. Echamos un vistazo y había muchas cosas, ropa de cama con dosel rosa con volantes, muchos juguetes, ropa y muebles hermosos. Dije, bueno, están muy bien cuidados. Me dijeron no. Me dijeron que esa habitación era para sus hermanastras y me mostraron 2 niñas. La habitación de tus hijos está por aquí. Abrieron otra puerta y no había nada en la habitación más que un colchón sucio en el suelo, sin muebles, sin ningún juguete, no tenían ni siquiera ropa. Fue en ese momento en el que les dije que debía regresar y terminar de criar a mis hijos, y así lo hice. Durante mi visita pude hacer muchas preguntas. Pregunté por qué suceden cosas malas, por qué tenemos cucarachas y hormigas, por qué tenemos guerras, qué pasa con la Biblia si Adán y Eva son una historia real, cómo se creó la Tierra, la evolución y la teoría del Big Bang, los animales y quién es Dios. Obtuve infinidad de respuestas. Allí no existía el concepto de tiempo. No tienes cuerpo, no necesitas dormir ni comer, por lo que el transcurso de los eventos no se percibe de la misma forma. Puedes estar en varios lugares, en múltiples momentos. Es tan fácil como estar enfrente de una computadora y a la vez hablar por el teléfono. También me mostraron una montaña de basura. Cuando les pregunté qué era, me dijeron que eran restos de todos los productos que había consumido en mi vida y que había dejado atrás. Me mostraron muchos efectos que la basura y la contaminación de las personas habían tenido en nuestro planeta.
Me mostraron que todos los animales tienen alma y lo irrespetuoso que era pasar junto a un animal muerto en el camino y no darle ningún tipo de compasión. Pero dijeron que así es como son nuestros tiempos en la actualidad. También dijeron que las plantas tienen alma de otra manera, integrada de una forma que nosotros no comprendemos del todo. Ahora bien, esto fue difícil de encajar para mí, pero desde mi ECM he visto estudios en los que hablan de forma agradable diciendo buenas cosas a una planta y dicen cosas horribles y desagradables a otra similar, y el resultado al final es que una prospera y la otra muere. También hay plantas que tienen sentidos y emiten olores o reaccionan cuando se tocan, así que ahora creo que lo que se me dijo es muy probablemente cierto. Pregunté cómo sobreviviremos sin comer plantas. Dijeron que se espera que comamos plantas y animales en este momento, que solo necesitamos tener compasión, respeto y aprecio por ellos. Las plantas y los animales se sacrifican como alimento que sirve para los humanos, así que es necesario agradecer, conseguir el balance y respetar a cualquier criatura, porque los animales no tienen ninguna diferencia con los humanos a nivel de la esencia. Sus almas siguen el mismo camino que siguieron y que siguen las nuestras propias.